Bienvenido a este nuevo ciclo. Hoy estamos con nuestro invitado especial, Sirawen Villamar, que es politólogo de la Universidad Libre de Berlín y se está conectando, como yo también, desde Berlín. Aquí estamos ya en plena noche, son las 11:12. Así que estoy muy feliz que él nos va a poder contar un poco hoy sobre lo que es la política cultural exterior alemana, pero en general también sobre la política exterior de Alemania en Latinoamérica. Sira es un experto en esa temática. Él trabajó mucho tiempo en la universidad, pero anteriormente también en diferentes instituciones de investigación, entre otros en la Friedrich Ebert Stiftung, una fundación política alemana en Ciudad de México. Sira vive ya casi 10 años aquí en Alemania y ahora su último cargo o su cargo actual es el attaché de prensa de la Embajada Mexicana aquí en Berlín. Así que Sira tiene muchas anécdotas también del mundo diplomático. Tal vez se acuerdan, algunos de ustedes estuvieron hace 2 semanas que tuvimos nuestra primera charla internacional con Oliver Lana de la Embajada de La Paz, de la Embajada Alemana en La Paz, en Bolivia. Así que estoy muy feliz que hoy nos siguen acompañando. Antes de invitarlo a Sira para que aparezca, quería brevemente, para los que no nos conocen, explicar con unas cuantas frases quiénes somos. Nosotros somos una iniciativa de diplomacia ciudadana que viene avalado por el Estado alemán y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros trabajamos desde hace un año en Argentina y este año también en diferentes países. Bueno, la situación actual nos obligó de cambiar los formatos. Estamos mucho más presentes de manera online, pero la idea es esta, transmitir desde la sociedad civil hacia la sociedad civil lo que es la política cultural exterior, y nosotros vivimos de nuestros miembros. Por eso este tipo de charlas también sirve siempre para invitar a todos los interesados que quieran participar. Como dice el nombre, una red de diplomacia ciudadana. Lo más importante son los ciudadanos, así que todos los que se interesan por lo que hacemos, podemos invitarlos a visitar nuestras redes y obviamente quedan en contacto con nosotros para cualquier pregunta. Y cuando ya pase esta situación del COVID, también vamos a estar presentes físicamente nuevamente en la región. Así que ahora sí, Sirawen, te doy la bienvenida. Tal vez puedes ahora encender tu micrófono y te doy la palabra. Ok, gracias, buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, sí, ¿verdad? Una manita así. Ok, perfecto. Hecho. Bien, Marco, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos y primero ofrezco una disculpa porque efectivamente ya es muy tarde, así que a esta hora, después de un largo día, el cerebro opera de una manera ya un poco agotada. Pero el tema que me invitas a conversar con ustedes es uno de mis favoritos, y porque es también no solamente un proceso que yo analicé desde un punto de vista académico en mi investigación doctoral, sino como tú también decías, una década de relación con, con Alemania, como haciendo investigación sobre Alemania. Y resulta que en algún momento al hacer mi investigación doctoral, yo no sé si ustedes leyeron o vieron la película de La historia sin fin, pero en La historia sin fin, la historia de un chico que no era tal vez el más querido en su escuela, que tiene problemas de bullying, o lo llamaríamos así, tiene acceso a un libro en una tienda de antigüedades, empieza a leerlo, y al momento de leer el libro, él empieza a ver que el libro habla de sí, el libro habla de él. Mientras él lee, él se da cuenta que su historia está siendo narrada en el libro. Y un poco esa fue mi propia historia al hacer mi investigación doctoral. Y yo muchas de las cosas que investigué son las cosas que me estaban pasando como un estudiante
extranjero, como un estudiante mexicano en Alemania, e incluso cuando hablaban en los informes del gobierno alemán sobre cómo se estaba haciendo inversión para construir una biblioteca. Yo estaba sentado en esa biblioteca 7 años más tarde. Entonces era un poco una recurrencia y un Muy poco bien. extraña. Así que por esa razón me alegra mucho esta invitación. Perfecto. Y Sira, muchas gracias. Tú ya sabes, este formato siempre brinda la oportunidad a nuestros seguidores de hacer algunas preguntas. Y antes de pasar a la fase de preguntas, como buen politólogo, Sira me dijo, pero tengo una pequeña presentación, tengo un tiempo para una pequeña presentación. Y yo dije, por supuesto, ahora que estamos aquí ahora con un politólogo, sí tenemos ese espacio, así que en los próximos 10 a 15 minutos Sira nos va a compartir también un poco más visualmente de qué se trata la política cultural exterior. Pero como para iniciar, quería, ahora que pases a la presentación, quería acompañarte con esa pregunta que siempre escuchamos muchas veces: ¿cuál es el interés de Alemania, o cuál es el interés de Alemania, sobre todo en política exterior, en Latinoamérica? Tal vez puedes introducir también esta pregunta dentro de tu presentación. bueno, antes de responder a tu pregunta, yo quisiera hacer, porque tú me dijiste que había muchas preguntas hacia mí, que había recibido de los participantes y de las y los interesados. Yo también tengo preguntas para los participantes. Va a ser un poco difícil de responder, pero tal vez tú puedes controlar eso en el chat si la gente levanta la mano o algo por el estilo. Mi primer pregunta es, ¿quién de los que nos está escuchando y viendo habla alemán? Muy bien. 1, Vemos 2, aquí. A lo mejor los 3. que no tienen encendido Los las que no tienen cámaras. cámara, claro. Guillermo dice yo. Ya, listo. Ángel dice yo. Ok, bien. Excelente. Miren, es Vale. Hay una muchos. buena manera de hacer que se conecten. Ok, digamos que probablemente la mitad. Siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes fue al colegio alemán? A la Deutsche Schule. Tenemos Ok, dos, bastante menos. tres, Bien. ¿Y quién de ustedes tiene nacionalidad alemana? uno, dos, tres. Ok. Y finalmente, ¿quién de ustedes estudió o tendría ganas de estudiar en Alemania? Uno, dos, tres, cuatro. Hay mucho Ok, más. bien, exacto, muchos más. Eso, eso está bien. Me va a ayudar a mí a hacer después una siguiente desarrollo, algún día escribir un artículo sobre eso. Bueno, la pregunta en general, ¿qué interés tiene Alemania en América Latina? Y, y la respuesta que se puede empezar a dar a eso es: ¿a quién de Alemania? ¿Qué es Alemania? ¿A quién le preguntan? ¿No? Es decir, Alemania, como cualquier otro país de América Latina, es muy difícil de constreñirlo y de meter todo en un mismo saco y decir, la Argentina es esto. La Argentina es en realidad muchas cosas. Son los intereses del gobierno, son los intereses de algunos empresarios, son los intereses de algunos trabajadores, son los intereses de algunos artistas, son los intereses, es decir, es una respuesta complicada. Pero en general, si habláramos de la política exterior, que es lo que voy a conversar ahorita, y América Latina es interesante porque es un espacio geográfico, aunque es muy distante, tiene valores, comparte valores con Alemania. Y es un espacio donde con sus más y con sus menos o con sus subidas y bajadas, es una región en paz. América Latina es un lugar donde con sus subidas y bajadas existen sistemas más o menos democráticos. América Latina, con sus subidas y bajadas, tiene ahora en su gran mayoría economías de libre mercado. Es decir, en América Latina, Alemania y en general Europa encuentra muchos países que se parecen, con muchas diferencias de desarrollo, pero que se parecen en el fondo, en los valores compartidos
en el núcleo de esas ideas, comparten esto. Entonces, el interés es, así como nosotros entre seres humanos nos interesa juntarnos con la gente con la que compartimos cosas. Por ejemplo, puede ser que compartamos vecindario, ¿no? Entonces hablamos con nuestro vecino, pero también en la universidad hablamos con gente que está estudiando lo mismo que nosotros y que probablemente le va al mismo equipo de fútbol, ¿no? Y no necesariamente tenemos que vivir uno junto al otro para llevarnos bien. Eso mismo podríamos decir en el caso de Alemania con países de América Latina. Entonces, por ahí podríamos empezar. Tenemos ¿cómo se dice esto? Un sustento de cosas que nos unen y por lo tanto ahí empieza el interés de acercarse a esas zonas, ¿no? A América Latina. Déjame entonces pasar ahora sí a lo que preparé. Como típico académico, lo que uno siempre hace es preparar unas notas, en muchas ocasiones una presentación PowerPoint, que en este caso va a ser bastante rápida. Y como siempre, la tecnología, como dice un buen amigo, las computadoras son como los perros, no tienes que demostrarles que tienes miedo, porque si no, entonces van a fallar. Y no sé si ustedes ya estén viendo ahí mi pantalla. Sí. Perfecto, voy a entonces ampliarla y no sé, ahora ya me está fallando. Ya me pueden ver, ahí ya ven bien centrada la pantalla. Sí. Correcto, muchas gracias. Bueno, el tema que me invitaron, pues era hablar de la política cultural alemana en América Latina, conceptos e intereses. Ya empezamos a hablar un poco de los intereses, pero hablemos de los conceptos. La política cultural se enmarca en algo más amplio, que es la política exterior, que es algo que seguramente ustedes siempre o muchas veces han escuchado mencionar, y dependiendo del estudio, los estudios que hayan hecho, o simplemente al abrir el periódico o al encender un noticiero en la radio o en la televisión. Esta es una definición muy académica, pero bueno, la política exterior son un grupo de acciones que actores estatales, en la versión más clásica, realizan para llevar las relaciones con otros estados. La política tiene dos elementos fundamentales. Esta política está hecha por actores, entonces hay que averiguar quiénes son esos actores y qué los mueve. Y dos, hacen cosas, son acciones, son un grupo de acciones que estos actores realizan hacia otros actores en otro lugar, más allá de las fronteras, que son esto que se determina aquí como límites territoriales. Los actores destacados de un Estado normalmente son lo que entendemos como el gobierno, el presidente o la canciller, los diplomáticos, los parlamentarios, otros ministerios. Pero en una definición más moderna, más amplia, la política exterior también es influida por muchos otros actores. Y de eso es lo que yo quiero hablarles. ¿Qué es la política cultural exterior? En el caso muy específico alemán, porque así es como ellos utilizan esta expresión, es un campo o un área de la política exterior que se centra en la promoción de la cultura y la educación. O al menos así fue, o así se entendió en la segunda mitad del siglo XX. Y de entonces, de esa idea de la promoción de la cultura y la educación, viene el nombre en alemán más típico, que es Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Pero poco a poco, sobre todo en los últimos 30 años, se ha desarrollado o ha ido creciendo de una manera en que ya no se trata solamente de la promoción de la cultura, se trata de la promoción de los aspectos científicos y tecnológicos, educativos muy específicos, muy de alto nivel, para lograr la diferenciación en un contexto de competencia internacional cada vez más reñida y que requiere mayor agilidad. Esto se ha llamado ahora Außenwissenschaftspolitik. Ya no se trata solamente de una política de la cultura, se trata de una política exterior de la ciencia. Y yo conversaba con Marco hace unos días y comentamos sobre cómo se explica esta Latinoamérica política, es decir, la política exterior alemana dedicada
hacia América Latina. Y en el año 2010, ya hace mucho tiempo, hace una década, el gobierno alemán desarrolló una cosa que se llamaba Latin America Concept, el concepto de América Latina. Y ese concepto, en una entrevista que hice a un diplomático jubilado ya, me dijo, mire, el libro es un texto de 64 páginas, pero yo lo explicaba de esta manera. Piense usted en un templo griego. Entonces tiene uno el frontón, las columnas y una base. La base de nuestra relación son estos valores comunes. Y es lo que yo les decía, los intereses con los cuales las cosas que compartimos y que generan estos intereses son la democracia, el Estado de Derecho, libertades. ¿Cuáles son las manifestaciones, las columnas de esta relación? Son la cooperación multilateral, lo que se podría decir la política o la diplomacia más clásica, ¿no? Reunirse para conversar sobre los temas mutuos o sobre los temas globales. La cooperación económica, que él definía como los temas de comercio e inversión. Y finalmente, esta cooperación educativa, científica y cultural. Esta área, y aquí les pido recordar lo que marco aquí como un óvalo punteado verde. Esa es la política cultural. Entonces, es un elemento fundamental de la política exterior alemana hacia América Latina, ¿no? Como les decía, cuando uno analiza la política exterior de un país, basado en esa definición de son actores y son acciones, la acción ya la contextualizamos, es la política cultural exterior, pero ahora hay que saber quiénes son esos actores. Y yo desarrollé un modelo en mi investigación y yo digo, bueno, los dos principales actores gubernamentales son el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es lo que aquí aparece como Auswärtiges Amt, y por otro lado, el Ministerio de Educación e Investigación, que es este BMBF, que están aquí caracterizados como óvalos azules. Después hay agencias implementadoras y estas seguramente ustedes las conocen porque tal vez se han acercado a ellas o incluso pudieron estudiar ahí. Algunas de las más famosas podrían ser el Goethe Institut, el DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Este AVH es la fundación, perdón, la sociedad Alexander von Humboldt, que da becas para investigadores, ¿no? El DAD sobre todo para estudiantes, el otro para investigadores, y la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que es una especie de paraguas que orienta y fomenta la investigación científica. Y finalmente, otro tipo de actores muy importantes, obviamente, como pueden ser las universidades y centros de investigación no universitaria. Yo, por ejemplo, estudié en una universidad con una beca del DAAD, que en el fondo recibe sus ingresos por parte del Auswärtiges Amt. Entonces, así es como empieza uno a concatenar los actores de esa política exterior. Sobre las acciones, mi modelo de política exterior hacia América Latina es muy enredado, requiere, normalmente me aviento una explicación de esto en media hora, pero yo solamente quiero conversar con ustedes sobre lo que aparece aquí, este circulito dentado de la política cultural exterior. En el modelo aquel que me había planteado ese viejo diplomático, había 3 columnas y yo en realidad creo que hay más, ¿no? Yo creo que en realidad son al menos 4 áreas y muy recientemente una área de política exterior en materia de cambio climático o de medio ambiente. Centrémonos entonces en la de la política cultural exterior. ¿Quiénes están ahí? No se espanten. Están los actores gubernamentales, el Auswärtiges Amt, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Educación. Están los implementadores, el DAAD, el Goethe Institut, la Deutsche Forschungsgemeinschaft, aquí debía decir Alexander von Humboldt, pero bueno, este es un poco como el equivalente a la NASA alemana. Y las universidades y centros de investigación. Todo esto compone ese ecosistema complejísimo y rarísimo de qué es la política cultural exterior.
Y muchas de las personas que están en este ciclo de conferencias están o dentro de este círculo de la política cultural exterior o están también en aquel de las relaciones económicas, en la parte superior a la derecha lo pueden ver, ¿no? Y la semana pasada compartieron con alguien que ocupa una posición muy alta en la jerarquía diplomática y entonces él se encuentra en este círculo, en el primero de del extremo superior izquierdo. Entonces, esa es una idea explicativa que yo me inventé sobre cómo funciona la política exterior hacia América Latina. Pero a nosotros lo que nos interesa es lo que está abajo a la derecha. Los actores gubernamentales, los que implementan a los que vemos en nuestros países en América Latina, ¿no? Y con los que interactuamos como pueden ser las universidades. La otra cosa que me pidió Marco que teníamos que comentar es, ya hablamos de los conceptos, hablemos de los intereses. Un poco el fermento de esos intereses es lo que decía yo, son los valores comunes, son las cosas en las que nos parecemos, ¿no? Pero hay que tratar de buscar más allá y saber qué es lo que mueve aparte de esos valores comunes. Típicamente, la política cultural lo que hace, no solamente de Alemania, sino de cualquier país, es mejorar la imagen de determinado país en el mundo. En el caso de Alemania, la política cultural exterior actual lo que hace o lo que busca es mostrar una Alemania moderna, realista y, por ser realista, es plural. Lo que busca es también posicionar los valores alemanes en los debates globales. ¿Qué son los valores alemanes? Bueno, son aquellos de una economía social de mercado, es decir, sí hay capitalismo, pero también hay sindicatos y hay un estado de bienestar. También es el respeto por la naturaleza, por el clima, hay que combatir el cambio climático, es el respeto a los derechos humanos, sin duda alguna. Alguna vez un ex ministro, un ex viceministro de Relaciones Exteriores alemán, lo entrevisté y me dijo, aunque usted no lo crea, nuestra relación con Estados Unidos es muy cercana, no cabe duda, por la propia historia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a veces nosotros compartimos más con América Latina que con Estados Unidos por el simple hecho que en América Latina la mayoría de los países no tienen pena de muerte. Eso nos une mucho más que otras cosas con Estados Unidos. Otro de los intereses, obviamente, es mejorar las condiciones para Alemania en la competencia internacional en ciencia y tecnología. Con una política científica exterior agresiva en el sentido de ir a buscar a los mejores talentos de cualquier lugar del planeta para que vengan acá, se formen aquí, se puedan quedar aquí o regresen a sus países y en sus países logren hacer colaboración científica, es fundamental para un país que no tiene muchos recursos naturales y que lo que sabe es que puede explotar su tradición académica, ¿no? Su tradición científica, su innovación tecnológica. Para eso también sirve este tipo de política cultural. Piensen ustedes también, esto no lo pongo aquí, pero piensen ustedes también que en el caso muy específico de Alemania, hace ratito yo les preguntaba, ¿quién de ustedes habla alemán? El alemán es la lengua oficial en muy pocos países. El alemán, el principal o el país con más germanoparlantes es Alemania, con 85 millones. Para Alemania, la preservación del idioma es una parte fundamental de su política exterior. Y por eso hacen unas inversiones gigantescas en la parte cultural, en la parte del Goethe Institut. Pero piensen por el otro lado, nosotros como latinoamericanos, el español se habla en muchos más países, tiene casi 660 millones de hablantes. Entonces, para nosotros no es una cuestión, no la tenemos tan interiorizada como que deberíamos eh, proyectar una política para nuestro idioma, ¿no? Simplemente como para contextualizar la diferencia. Y finalmente,
la idea de una política exterior cultural ayuda a construir amigos y aliados que comparten posiciones, un poco lo que les decía, y respalden en algún momento a Alemania y sus intereses, no solamente los gobiernos, sino también las sociedades. Si alguien viene aquí y tiene una buena experiencia como estudiante o como empresario o incluso como descendiente, ¿no? Como parte de una diáspora alemana en el extranjero, y vas a ver que Alemania es un referente de algo positivo y cuando haya que tomar, por ejemplo, una decisión de negocios, probablemente dirá, yo vi que los alemanes lo hacían mejor, o yo vi que eran más serios, o yo vi que sus publicaciones científicas eran mejores, o yo vi que sus autos parecían más rápidos y más seguros y por lo tanto quiero uno de esos. Es decir, esta política cultural pasa por muchas cosas, desde las emociones hasta las decisiones más racionales. Y esta política cultural contemporánea lo que hace es tratar de pasar de esta imagen de Alemania y pasar de esta imagen de Alemania a pasar a una imagen de este estilo, ¿no? Es decir, no solamente cerveza y dirndls y autos, sino también educación o esta variedad, ¿no? Esta complejidad de una sociedad más plural y más diversa. Y esta chica que aparece ahí es una modelo alemana de origen afgano que llegó a Alemania como refugiada, o que sus padres llegaron a Alemania como refugiada, y esta chica fue seleccionada por esta iniciativa que se llama Land der Ideen, que es una iniciativa del gobierno y el sector privado para decir Alemania es muchas más cosas de lo que originalmente creemos. Y eso no solamente para los alemanes, sino también para que el fuera del mundo se den cuenta de esta Alemania distinta y más moderna. Y bueno, eso es lo que yo preparé y, y me encantaría continuar con las preguntas que puedan tener. Digamos que esto es solamente un barniz de esa política exterior y de la política cultural exterior. Muy bien. Gracias. Genial. Sira, muchísimas gracias. Tocaste muchos temas de los que recibimos preguntas en general, por ejemplo, qué es la política cultural y cuáles son los proyectos, qué es esta iniciativa de Latinoamérica o la estrategia latinoamericana del año 2010 que ya mencionaste también. Y a mí me parece muy importante resaltar lo que tú dijiste al comienzo, de que hubo en los últimos 15, 10 años una tendencia de reforzar dentro de la política cultural exterior ese aspecto de la diplomacia científica. Y recibimos también algunas preguntas un poco más, digamos, críticas, lo que siempre es bueno, porque muchas veces nos mencionan la manera como Alemania hoy en día muchas veces hace política cultural exterior llega solamente a un círculo bastante exclusivo, comenzando con que las instituciones que representan a Alemania, por ejemplo, la Embajada Alemana o también el Instituto Goethe, el DEADE, se encuentran muchas veces en las capitales, en Argentina es el mismo fenómeno, y que muy poco se llega el alcance a otras regiones, pero también a otros estratos sociales. Tú me comentaste en nuestra charla anterior que también se hacen estos chistes entre los diplomáticos, creo, que cuando haya una recepción de estos centros culturales, ¿cierto? Siempre están las mismas personas. Entonces, la pregunta a la que me voy es, en cuanto al alcance de la política exterior cultural, ¿no debería haber también un alcance mayor para ver que no solamente circulen estas ideas de política cultural en círculos pequeños? ¿Cómo ves esta temática? Esa es yo creo que de las preguntas que prácticamente todos los países se hacen.
y a lo cual han empezado a desarrollar, algunos países lo han hecho con mucho más, desde hace mucho más tiempo y también con bastante éxito, algo que se denomina la diplomacia pública. La diplomacia pública está basada esencialmente en cuestiones digamos, subjetivas y poco tangibles. ¿Qué tan atractivo es la idea, por ejemplo, del Oktoberfest? No necesitamos haber ido a Alemania para conocerlo, ¿no? Y no lo sentimos como una amenaza, sino lo sentimos como algo positivo. Esa idea tan sencilla comunica mucho sobre sobre algo que sí existe en Alemania, sin duda, pero que no es solamente todo lo que hay. Y este es el trabajo de la diplomacia pública, tratar de ganarse el corazón o el apoyo, la simpatía de la población de otro país. Y eso es mucho más sencillo de practicar que otras partes de la política exterior, que requiere, para empezar, como tú lo mencionabas, déjame ponerlo de otra manera, requiere más inversión. Es decir, no es lo mismo que yo, por ejemplo, ahora, esta política, esta diplomacia pública, la haga a través de Internet, con redes sociales o con páginas web. Y esto es lo que se ha llamado ahora también la diplomacia digital. Es decir, con esta diplomacia digital se puede llegar a más lugares que tal vez no están necesariamente conectados con las personas que van o asisten al Goethe Institut a aprender alemán, o con los chicos y chicas que estudiaron en el colegio alemán, ¿no? La manera de acercar esta diplomacia, esta política cultural, también es a través de medios digitales, y esto se llama ahora una política, sí, una diplomacia digital, ¿no? Una diplomacia pública y dentro de ella una diplomacia digital. Muy bueno que lo mencionas porque varias preguntas que nos hicieron fue con respecto a la situación actual de la pandemia del coronavirus. Y algunas personas preguntaron cómo se llevará los intereses culturales y esa estrategia tal vez en este contexto y también en una pospandemia. ¿Tú crees que a lo mejor ahora también más entidades de mediadores culturales se dan cuenta de la fuerza también que puede tener una diplomacia digital, como tú lo llamas? Sí, me parece que sí. Yo creo que la diplomacia científica se va a ver reforzada. Si algo sabemos hoy es que es solamente a través de la ciencia, los progresos científicos que se puedan hacer en vacunas y en medicamentos, es la única manera que vamos a poder sobrepasar este gran desafío global que ha cambiado la vida de la humanidad en tan solo 3 meses o 4 meses, dependiendo de cuándo empiecen a contar. Pero ha sido un cambio tan rápido, pero sabemos que solamente la ciencia y la cooperación científica va a poder dar resultados para afrontar este problema. Eso por un lado. Esa parte más típica de esa Wissenschaftsaußenpolitik va a seguir existiendo. Pero por el otro, y el convencimiento de la importancia de sociedades democráticas y de sociedades solidarias y de estados responsables y que existen en algunos países como aquí, se está replicando de una manera muy adecuada, creo yo, pero también de una forma muy rápida, gracias justamente a esta diplomacia digital, ¿no? Prácticamente aquel famoso mensaje de la canciller Merkel a mediados de marzo, esa noche donde dijo, este es el principal desafío que enfrenta Alemania desde la caída del muro, no, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo escuchó eso, ¿no? Y esos son también la exportación de estos valores. Es decir, es también mostrar que Alemania se preocupa por su sociedad,
y que también está dispuesta a hacer cosas en coordinación científica, ¿no? Muy bien, perfecto. Antes de entrar a otro bloque de preguntas, los que nos estuvieron siguiendo la primera vez saben que siempre intentamos variar un poco. Quería enfatizar otra vez el punto que nos explicaste anteriormente y que muchas veces llama mucho la atención, el tema de la cultura tradicional, como muchas veces la gente se imagina, una folclore alemana. De lo que tú nos contaste, de que ya se intenta diversificar un poco esa imagen, Alemania es mucho más que solamente el Oktoberfest o Mercedes. ¿Cuáles son los aspectos culturales? Y ya mencionaste un poco este aspecto del valor, pero ¿cuáles son los aspectos culturales que quiere Alemania que los otros países, o particularmente en Latinoamérica los países, conozcan de Alemania? Uf, esa es una buena pregunta. No me he puesto a pensar en la respuesta, pero yo creo que justamente tiene que ver con lo que los alemanes consideran eh, valioso para ellos, ¿no? Mm. Entonces, justamente ahora con la pandemia sabemos que ellos consideran valioso la salud pública, ¿no? Es decir, no solamente que haya un par de personas muy sanas, sino en general que sea una población sana y que tenga acceso a los servicios médicos, ¿no? Y que también tengan una buena dieta. Otra de las cosas que consideran importantes y que la irradian en su política exterior es la conciencia del medio ambiente, ¿no? La política en temas de cooperación para combatir el cambio climático es fundamental para ellos y eso lo muestran, ¿no? Y otro de los temas importantes, por supuesto, la democracia y los derechos humanos, Yeah. ¿no? Es el tipo de cosas que son muy preciosos para los alemanes y que tratan de irradiar hacia el resto del mundo como valores importantes. Muy bien. Ahora tenemos un par de preguntas con respecto a la economía después y vamos a ver también que a lo mejor esta idea de crear una base de valores en conjunto también tiene aspectos positivos para intereses un poco más, digamos, económicos, intereses políticos. Pero quería comenzar con el bloque de preguntas personales. Eso siempre es interesante. La gente nos manda muchas veces también preguntas personales a nuestros invitados. Y quería comenzar con una pregunta que tiene que ver un poco con tu trabajo como politólogo, no tanto como tu trabajo como attaché de prensa ahora en la Embajada Mexicana. ¿Qué retos afronta en la actualidad un politólogo? Y yo creo que tu historia puede mostrarnos también cuáles son no solamente los retos, sino las oportunidades. Uf, bueno, gracias. A mí no me gusta ponerme nunca de ejemplo de nada, porque suelo ser un mal ejemplo de mucho. Y, pero yo creo que de las cosas que en general, no solamente los politólogos, sino de todas las personas que tengan eh, una inquietud intelectual, es estar dispuestos a tomar riesgos y decir, bueno, pues yo no aprendí alemán desde chiquito, pero pues vamos a tratar de aprenderlo. Es también decir, Alemania está muy lejos y el invierno es horrible, pero pues voy. Es decir, de manera personal, es tomar mucho riesgo, es prácticamente salir literal de la zona de confort, porque no cabe duda que el idioma es una zona de confort, el clima es una zona de confort, la familia es una zona de confort, y eso es algo que dejas. En términos disciplinares, es decir, en términos de lo que yo estudié, yo primero estudié economía y poco a poco me fui yendo hacia otras áreas y terminé haciendo un doctorado en ciencia política. Es también decir, bueno, ya aprendí esto, pero quiero saber más.
y hay que pagar un costo por eso. En muchas ocasiones es empezar de cero y llegar a estudiar y te dicen, bueno, usted quiere hacer un doctorado, pero usted no tiene los conocimientos básicos de esto, le va a tocar estudiar mucho más y al principio y va a tener que hacer más cursos y demás cuestiones. Entonces, son ese tipo de desafíos. Hay que, no quiero decir que hay que ser valiente, sino que a veces hay que ser poco cauto y decir sí, lo voy a hacer. Y ahora como politólogo, lo que puedo decir es una de las cosas más importantes prácticamente en todas las ciencias es nunca sentirse satisfecho con una explicación, ¿no? Hay que buscar más explicaciones. Puede ser el mismo problema y hay que observarlo una y otra vez, pero desde otro punto de vista y con otra teoría, ¿no? O si incluso observar un fenómeno desde la economía no es lo mismo que observarlo desde la ciencia política. Y puede ser exactamente el mismo fenómeno. O sea, hay que ser curioso. Muy bien, perfecto. Volvemos un poco entonces al tema de la política cultural y ya lo mencioné antes. Hay gente que dice que la política cultural es otra manera de ser, o de trabajar en los intereses realistas de la economía de la política. ¿Qué dirías a estas personas? ¿La política cultural exterior es solamente como una manera de camuflar otros intereses, en el caso alemán? ¿O tú dirías que no es así, que realmente sí existe ese interés del valor o del construir la base de valores? ¿Cómo es el nexo entre política cultural y política económica? Tiene algo de verdad esa explicación que pueden dar algunas personas, ¿no? Que en realidad hay unos intereses más materiales detrás de los esfuerzos de la política cultural, pero no completamente. Y eso me recuerda que una de las personas que entrevisté para mi tesis de una de estas organizaciones científicas me dijo, mira, no me lo vas a creer. Y, pero la política de la cooperación en educación, el intercambio académico, la visita de científicos, es la única cosa que no se rompe cuando todo lo demás de la diplomacia falló. Mm, Porque nadie tiene nada en contra de que un chico o una chica vaya a otro país a estudiar. Puedes tener muchísimas cosas en contra de no me gusta el gobierno tal, no me gustan las decisiones que toma en materia económica, no me gusta la forma en que está manejando el régimen político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre la relación en materia cultural persiste, porque el idioma está más allá, por ejemplo, que cualquier resultado de una elección política, mm, ¿no? La educación, ¿no? El aprender va más allá de las decisiones de política de un gobierno que haya ganado una elección en este momento y que después va a estar fuera, mm. ¿no? O sea, la cultura, las artes, estas cosas son que tienen, seguramente para algunas personas parecen menos sospechosas y justamente por eso es que persisten. Así que yo sí creo que hay intereses que pueden ser muy, muy claros y muy legítimos mientras sepamos que esta, la intención de esta empresa al apoyar tal cosa cultural es determinada, pero también hay que entender que hay gente como pueden ser los profesores universitarios o los artistas que digan, a mí lo que me interesa es mi arte, a mí lo que me interesa es mi desarrollo científico y quiero seguir haciéndolo. Muy bien, perfecto. Antes de abrir un poco el debate para dar también a todo el mundo la oportunidad de preguntar otras preguntas que no se respondieron o no se hicieron ahora, quería hacerte la última pregunta que nos pareció muy válida de todas las preguntas que nos llegaron.
Sabemos en particular de los países del Cono Sur, Argentina sobre todo, pero también Chile, Paraguay, Uruguay, que hay una gran cantidad de personas que tienen algún nexo histórico con Alemania. Yo, en este caso, tengo que decir que estoy muy feliz que estamos aquí con la señora Roland, que es una experta también en migración alemana hacia Argentina. ¿Qué valor tiene desde el punto de vista de la política cultural exterior alemana este hecho que contamos en Latinoamérica con un montón de personas que tienen esos vínculos históricos con Alemania? Si no me equivoco, estamos hablando en total de unos 8 millones de personas en toda Latinoamérica que tienen esta descendencia. Bueno, para empezar, estas personas que pertenecen a la diáspora, ¿no? Que no necesariamente necesitan tener un pasaporte alemán, pero que conservan, por ejemplo, el idioma, y son probablemente los primeros facilitadores del interés hacia, hacia Alemania, ¿no? Es decir, un niño de ascendencia alemana en América Latina, cuando va a una escuela o cuando juega con sus amiguitos y de la localidad que no tienen esa ascendencia, es la primera aproximación para esos otros niños a qué es Alemania. Y puede ser, por ejemplo, el idioma. O puede ser también una de las cosas que yo he descubierto aquí y que lo hago cada vez con más ganas. Y cuando migramos, nos llevamos nuestro idioma, ese está con nosotros. Y hay personas que se llevan obviamente su religión, pero también lo que siempre llevamos o tratamos de encontrar ahí es la gastronomía. Mm. Y entonces también la comida, la gastronomía es un elemento fundamental de la cultura. Y eso también funciona como facilitador para que la gente conozca algo de la comida alemana, que es mucho más que salchichas y cerveza. Ese último punto del buen socio, porque la antítesis del buen socio que Alemania muchas veces también quiere ser en el mundo, muchas veces se ve que hay otros actores que son mucho más, digamos, agresivos y directos cuando se trata de ciertos intereses. Nosotros llegaron también preguntas sobre el rol de China y muchas veces China es mencionada como la antítesis del buen socio en ese sentido de que, ¿no? Un país que quiere construir una base de valores en conjunto, etcétera. Para China muchas veces los valores ceden a los intereses económicos, si se puede decir de manera un poco más provocativa. ¿Tú cómo ves en este contexto el rol de China en América Latina y ves que Alemania tuviera que estar más presente también en esa parte de economía? ¿O es suficiente dedicarse, y lo digo otra vez de manera un poco provocativa, dedicarse a esa linda cosa de los valores? Antes que das la respuesta, le mando a todos un link donde nos pueden dejar, por favor, su opinión de este ciclo de charlas, de este formato. Nos ayuda mucho para poder mejorar ese formato, así que les agradezco muchísimo si ponen ahí la información. Y ahora sí, Sirawen. Bueno, yo de alguna manera suelo o pretendo ver las cosas de manera optimista eh, y por lo tanto no creo que la política mundial sea un juego suma cero, en el que entonces algunos países muy poderosos o muy grandes van por el mundo quitándole a los demás y no hay oportunidades de colaboración o lo que la idea está del juego suma cero, lo que uno gana es la pérdida del otro. Entonces, no me gustaría plantearlo de esa manera. Y yo creo que a América Latina, la presencia de varios jugadores globales en la región puede en ocasiones poner tensión,
pero también indica que es justamente, si hay tanto interés de otros jugadores extrarregionales en la región es porque la región tiene algo bueno o tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y por lo tanto, América Latina debería apostar por un camino. Hace 20, 30 años se hablaba, y al analizar a Europa, se hablaba de una idea de regionalismo abierto, ¿no? Es decir, América Latina tiene que apostar por la integración, hablábamos hace un rato de esa palabra, pero la integración en nuestra propia región, sin que eso signifique excluir al resto del mundo y tratar o pretender de ser autárquicos, ¿no? Yo sí creo que América Latina debe perseguir un camino de integración y debe hablar con muchas personas y debe hablar con muchas potencias alrededor del mundo, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, un juego suma cero entre China y Alemania, no creo. Y además también ahí podría uno discutir, y eso te lo dirían también los alemanes, las personas que están en las posiciones de toma de decisión. Y Alemania no es un jugador por sí solo, Alemania tiene una alianza profundísima, cultural, económica, política, con otros 26 países que hoy están en la Unión Europea, ¿no? Antes eran 27, incluyendo el Reino Unido, y ya se salió, pero bueno, entonces Alemania no se maneja sola, por así decirlo, en su presencia en América Latina, ¿no? Sino tiene que ver mucho también con lo que quiere el resto de la Unión Europea. Muy bien, perfecto. Nosotros ya nos estamos acercando hasta a la final de esta charla. Tienen todavía ahora la oportunidad de Hay, preguntar algunas cosas. déjame decir que ahí hay una pregunta de Sophie. Muy bien. Desde tu experiencia en la EFUT, me gustaría saber si conoces algún seminario beca para estudiantes que aún no terminamos el bachelor para tener una posibilidad. Sí hay forma, y la manera más típica es justamente a través de los propios programas de intercambio que tienen las instituciones de educación superior, es decir, de universidad a universidad. Y sé también que en ocasiones hay apoyos del DAD para la formación, ¿no? Como parte de los programas educativos. Así que habría que, habría que preguntar al DAD más cercano qué oportunidades existen para eso en la región, y si no, directamente con la propia oficina y, de intercambio académico que pueda haber en la universidad. Perfecto. Bueno, como pregunta de cierre, Sirawen, hoy estuvimos hablando sobre la política cultural exterior. Ahora, desde tu punto de vista, desde un mexicano que vive aquí ya hace 10 años, eh, y nuevamente preguntando de manera un poco provocativa, ¿tú qué opinas personalmente de la política exterior cultural alemana? ¿Sirve a lo que siempre se pone como objetivo? ¿No sirve? ¿Qué sería bueno para mejorar? ¿O tú dirías sí es un éxito lo que está haciendo Alemania a través de estos formatos en el mundo? Uf, yo no me he puesto a analizar cuál es el éxito en otras regiones del planeta. Entonces yo puedo hablar de lo que yo analicé en mi investigación científica, que es América Latina. Y puedo hablar de lo que veo como seguidor de redes sociales de la diplomacia digital alemana en lengua española. Y me parece que son exitosos, y me parece que incluso podría haber mucha más presencia latinoamericana en Alemania, y no me refiero a que hay que tomar ahorita el primer vuelo de Lufthansa una vez que se puedan otra vez cruzar el Atlántico, que se abran las fronteras para el turismo y demás cuestiones, sino para que haya estudiantes latinoamericanos aquí, ¿no? Un poco lo que yo les contaba, mi propia historia, aunque dije que no me gusta ponerme de ejemplo, pero mi propia historia dice que si uno quiere y le echa ganas y se pone a estudiar y decide romper con mucho, salir mucho de esa zona de confort, y uno puede venir a Alemania a estudiar, y
no necesariamente ciencia política y mucho menos la política exterior alemana. Creo que de esos, ahí sí hay que estar muy loquito para hacer eso. Pero hacer otros muchos estudios que es posible hacer y, hay, y por lo tanto demostrar que la política esta sí puede ser exitosa, ¿no? Y en muchas otras ocasiones, por supuesto, puede ser, eh, puede ser que algunos de estos actores de esa política cultural exterior digan, ah, bueno, es que deberían venir más, pero no sé por qué no vienen. Yo creo que hay desde este punto, desde este lado, desde la visión de las instituciones alemanas, hay apertura a que haya más América Latina aquí, ¿no? Más científicos, más jóvenes estudiando artes, más jóvenes estudiando ciencias, más jóvenes estudiando estos temas complicados como pueden ser derecho, ¿no? O más jóvenes que vengan a hacer ingenierías, ¿no? Yo creo que hay apertura para eso. O sea, Sí, teníamos una pregunta, parece, de Jorge, ¿puede ser? ¿O levantó la mano solamente así? ¿Sí? creo que sí. Bueno, muchas gracias por la charla, la verdad es buenísima. Y dos cosas a preguntar muy concretas. La primera es de la actualidad y tiene que ver con lo que recién decías, qué posibilidad hay para ciencia política y también para el derecho, ¿sí? Las dos áreas de estudios allá en Alemania. Y por el otro es, desde tu perspectiva que has estudiado para tu tesis, ¿cómo pudieras explicar, desde el punto de vista cultural, cuál ha sido el eje por el cual Alemania devastada, luego de la Segunda Guerra Mundial, hoy es líder nuevamente en todo lo que es cultural y no solamente cultural a nivel mundial? ¿Qué es lo que lo explica desde el punto de vista cultural? Uf, es una pregunta que me tardaría en responder y por lo tanto no me animaría, porque creo que es un tema que justamente ahorita llama la atención en todos lados. Uno abre cualquier revista y cualquier periódico internacional y todos dicen, ¿qué es lo que Alemania hizo bien frente al COVID? Y pasa por ahí. Es una respuesta muy larga que puede uno datar desde hace 70 años, ¿no? La creación de un Estado, la creación de una mentalidad, la creación de unos valores públicos, etcétera. Y sobre las opciones que existen para que uno estudie derecho o ciencia política y pues buscar en las universidades qué opciones hay, qué es lo que te gustaría a ti estudiar y después buscar la forma de financiarlo, ¿no? Con estos fondos que existen, como pueden ser las becas, ¿no? O sea, ese es el primer paso. ¿Qué me gustaría estudiar? Encontrar dónde y después buscar cómo pagarlo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esa pregunta y yo creo que ya estamos concluyendo. Como buenos alemanes siempre tratamos de cuidar la hora. Sobre todo porque son 12:30. Exacto, pues sobre todo porque son las 12:30 aquí. Y bueno, y aparte de eso, nuestros amigos que están en Argentina ahora seguramente también quieren tomarse su cervecita o lo que sea, su Fernet con coca. Muchísimas gracias y seguramente si tienen interés o tienen más preguntas con respecto a este tema, también van a poderlo hacer o van a poder preguntar o poner sus preguntas para el 16 de este mes, porque vamos a tener al director del Instituto Goethe en Argentina, al señor Uwe Moa, aquí en este mismo formato. Y como también el Instituto Goethe trabaja con la política cultural exterior, ahí también van a tener la oportunidad de preguntar más con respecto a ese tema. Muchísimas gracias a todos, les deseo una buena noche y gracias por compartir este espacio con nosotros, Sirawen. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues hasta la próxima. Bien.